¿Quieres jugar juegos de Nintendo 3DS directamente en tu iPhone o en tu iPad? Ha llegado un nuevo emulador llamado Manic Emu y en este video te estaré enseñando cómo configurarlo y si vale la pena o no utilizar este emulador. Así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena mencionar que este emulador también se puede utilizar para otros juegos de otras consolas, pero aquí me estaré enfocando en cómo utilizarlo para jugar juegos de Nintendo 3DS. Considero todavía que Delta es la mejor alternativa para juegos de Nintendo 64, Super Nintendo y otras consolas más, así que tenga eso en consideración a la hora de instalar este emulador. Para poder comenzar a jugar, recuerda que primero tienes que añadir tu propio ROM de tus propios juegos. Aquí yo tengo, por ejemplo, Pokémon Sun para poder transferirlo directamente a mi teléfono, y también necesitas tener tu Nintendo 3DS para que puedas extraer los juegos que tengas, entonces los puedas convertir en el formato .3DS, aunque también permite el formato .CIA para poder transferir los juegos y que puedan funcionar en este emulador. Una vez ya tengas los juegos extraídos y los tengas ya colocados directamente en los archivos de tu dispositivo, pues ahora puedes hacer varias cosas. Puedes aquí apretar el botoncito de importar para entonces buscar aquí la parte de archivos y buscar pues obviamente ese ROM, ese archivo que ya moviste de tu consola, de tu juego directamente al teléfono. Vamos aquí a buscar, en mi caso lo tengo disponible aquí en la parte de iCloud Drive, en la parte de descargas. Aquí tengo aquí este juego y lo voy a tocar, le doy aquí a abrir y estará haciendo el proceso de importarlo, y como puedes ver ya estará disponible directamente en mi lista de juegos, aunque cabe la pena recalcar que este sistema también tiene una función de poder transferirlos utilizando Wi-Fi, así que en tu computadora puedes entrar a esa dirección y vas a entonces poder transmitir los juegos fácilmente de tu computadora al teléfono utilizando un portal web que estarás viendo en tu computadora. Así fue como yo lo hice en el dispositivo que estaremos utilizando aquí para probarlo, así que recuerda que puedes hacer también eso. En mi caso, arrastrar el archivo utilizando la aplicación de archivos, valga la redundancia, y llevarlo aquí a la aplicación. A este emulador realmente no me funcionó, así que yo me iría por la opción de tocar aquí la parte de archivos y buscarlo específicamente en vez de tener que arrastrarlos, algo que sería sumamente útil, pero por lo menos a la hora de hacer este video no me funcionó. Luego de que tengas todos los ROM ya disponibles aquí en esta aplicación, pues puedes hacer varias cosas. Puedes ahora entrar directamente al juego y aquí tienes varias alternativas. Puedes entonces tocar aquí la parte de asignar un skin, y por el momento pues no hay muchas alternativas, aunque la buena noticia es que este emulador utiliza el mismo sistema de Delta para poder crear skin, así que en el futuro seguramente también estaremos viendo más skins como existen para Delta, pero enfocados en el Nintendo 3DS. Pero a la hora de hacer este video pues realmente no encontré ninguno. Traté de buscar en todos lugares donde encuentro skin y realmente no encontré ninguno, pero en el futuro vas a poder entrar aquí para poder configurar si quieres un skin específico en modo horizontal como también en modo vertical para cada juego. Por esa razón recuerda seguirme en mi cuenta de Telegram, donde estaré publicando los skins una vez entonces estén llegando, como también más información sobre emuladores, juegos, aplicaciones y mucho más, así que me puedes encontrar ahí para que seas parte de esta comunidad. Otra de las cosas que también vas a poder encontrar en esta preconfiguración antes de comenzar a jugar el juego sería la parte de añadir los trucos de forma en la versión gratuita de este emulador. Aunque es un emulador gratuito, tiene una opción de pago para que puedas tener otras funciones más, pues tienes acceso a poder añadir más trucos, pero la aplicación ya llega con esa alternativa, y aquí vas a poder escoger entre el modo de rendimiento, modo de compatibilidad o la calidad prioritario. En mi caso pues en un iPhone 16 Pro Max como este me puedo ir en el modo rendimiento y me estará dando un buen desempeño. En el modo de compatibilidad será enfocado en aquellos dispositivos que quizás no sean tan poderosos o que no sean tan recientes, así que tengas eso en consideración. Y la parte de calidad prioritario, por lo menos a la hora de utilizar ese modo, realmente he tenido muchos problemas, así que por lo menos a la hora de hacer este video no te recomendaría que lo utilices. Quizás durante los próximos días y semanas esto mejore un poco más y puedes escoger esta alternativa, pero si tu teléfono es un poquito viejito, pues yo me iría con la parte de modo compatibilidad para que al menos tengas la experiencia de poder jugar este tipo de juegos. Como te mencioné, este emulador es 100% gratuito, pero tiene otras alternativas en cuestión de funciones si quieres pagar por ellas, y eso será en la parte de la membresía, y puedes entrar aquí para que puedas ver los pagos. Realmente considero que es bastante económico, diría yo, la parte de la licencia de por vida de $10 por siempre para que puedas tener acceso a estas funciones. Así que si eres una persona que planifica utilizar este emulador por mucho tiempo, pues puedes irte por la opción de pago para que puedas tener acceso a las otras funciones, como por ejemplo activar la velocidad,
velocidad para que puedas jugar un poco más rápido, aunque no te la recomiendo en juegos de Nintendo 3DS. Poder hacer muchas guardadas de partidas, poder tener un sistema de autoguardado, poder tener mucho más trucos o cheats para poder utilizarlo, poder importar acceso desde la nube para que, por ejemplo, si tienes un iPad y un iPhone, pues puedas tener el mismo archivo de la partida en la nube y puedas jugar entre estos dispositivos. En la parte de los controladores, pues realmente no entendí muy bien qué es esta función. Te estaré mostrando luego un poco más cómo es que funciona la parte de los controles, y también pues tiene la parte de AirPlay para que puedas transmitir lo que estás viendo en la pantalla de tu dispositivo directamente al televisor. En el caso de este emulador es una opción premium, así que ten eso en consideración, y la parte de iCloud que te estaba hablando anteriormente. Luego de enseñarte cómo es que funciona este emulador, vayamos ahora a la parte más importante, y es la experiencia de juego. Vamos aquí a abrir este juego de Kirby, vamos ahora a comenzar a utilizarlo, y lo más importante es que aunque este skin está un poquito aquí negro, es un poquito difícil quizás de ver las opciones, pero aquí tienes la parte de poder colocar el modo de silencio o el modo de sonar. Aquí tienes acceso a poder ver las partidas que has guardado. En la parte izquierda pues tiene la opción de poder guardar una partida en ese momento o cargarla para que puedas tener pues esa opción de poder rescatar o ir hacia atrás en la parte de un juego. En los casos de Nintendo 3DS, por lo menos aún en un iPhone 16 Pro Max, esta parte de jugar con unas partidas guardadas automáticamente, pues yo creo que no te lo recomendaría. Sigue siendo un poco problemático, el audio pues se afecta bastante, así que ten eso en consideración a la hora de jugar. Y aquí pues tenemos pues todos los botones que son de esperarse en el Nintendo 3DS, y aquí en el botón de menú pues tienen varias alternativas como las que vimos anteriormente, con la parte del volumen, la lista de estados, carga rápida, guardar estado, cambiar el skin cuando lleguen, obviamente hacer capturas de pantalla, puedes hacerlo también aquí desde esta opción, la parte de la rotación para que lo puedas controlar, la parte de transmitir, y entonces pues la parte de salir para que puedas pues entonces regresar a la lista inicial de los juegos y puedas pues entonces cambiar y jugar otra alternativa. Ahora bien, para aquellas personas que juegan muchos juegos directamente en su dispositivo, en la parte superior tenemos este botoncito que es como una bandera, y aquí vas a poder ver el historial de los juegos que has jugado pues recientemente, como también el tiempo que le has dedicado para que puedas tener acceso a esa función. Pero vayamos ahora a enseñarte un poco más sobre el desempeño de este emulador. Bueno, aquí ya estoy en el gameplay de Kirby Robobot, y como puedes ver, por lo menos en un iPhone 16 Pro Max, el desempeño va muy bien. Obviamente va a haber algunos brincos de cuadros por segundo, pero de forma general va muy bien el desempeño de Kirby. Voy aquí a subirle un poco el volumen para que puedas ver cómo se escucha la música, para que puedas ver que no hay quizás tanta lag o tanto problema a la hora de emular este juego. Una vez más, no está tan mal la parte del audio comparado con otros emuladores, específicamente cuando juegas, por ejemplo, juegos como de Pokémon. Pero veamos ahora Mario Kart 7, que es otro juego bastante popular. Déjame mostrarte una carrera aquí dentro de Mario Kart 7, y por lo menos una vez más en este teléfono de Apple, pues yo creo que va bastante bien Mario Kart 7. No brinca prácticamente nada, el lag yo diría que es prácticamente nulo. Obviamente pues quizás hay muchos elementos en la carretera o en este juego, pues quizás se complica un poquito más la parte de los FPS, pero también la parte del audio yo diría que va bastante bien, y te estaré mostrando un ejemplo para que puedas ver la experiencia de audio, por lo menos en este iPhone 16 Pro Max. Obviamente pues puede ser un poco mejor considerando el poder de este dispositivo, pero diría yo que va bastante bien para que puedas emular este juego sin ningún problema. Pasemos ahora a un juego más retante, que sería Alpha Zafiro o Alpha Sapphire, de los juegos de los Pokémon, y diría yo que por lo menos en esta parte inicial el desempeño va muy bien. Puedo correr aquí dentro de la casa. Obviamente esta es la parte inicial, quizás en un momento más adelante del juego donde ya quizás un poquito más de acción pues puede ser un poquito más problemático, pero ahora te voy a enseñar un poco de la música para que puedas ver cómo va el desempeño en este juego bastante retante. Una vez más diría que hace también un buen trabajo este emulador cuando lo comparamos quizás con otras alternativas que te he mostrado aquí en el canal, como es el caso de Provenance y también de Folium. Así que por lo menos por ahora este emulador sin duda alguna va dando una experiencia bastante buena, y por lo menos para las personas que me siguen directamente en mi canal de Telegram, mucho más mencionado que en teléfonos viejitos, quizás como iPhone 13, iPhone 12, como quiera está dando un buen desempeño, específicamente si utilizas la parte del desempeño que te mostré anteriormente en la parte del modo de compatibilidad. Pasemos ahora
ahora otro juego bastante retante que sería el de Super Mario 3D Land, y diría yo que por lo menos una vez más en este iPhone 16 Pro Max el desempeño de este teléfono con este emulador de Nintendo 3DS pues va bastante bien. Quizás bajan un poquito los FPS cuando están pasando quizás obviamente pues, cosas un poquito más retantes y muchos elementos aquí en la parte de los gráficos, así que tengas en consideración a la hora de utilizarlo. Pero déjame mostrarte ahora cómo es que va el desempeño cuando entonces lo ponemos con la música. Diría que de forma general, obviamente cuando hablamos de la música, pues quizás ahí se complica un poco más en cuestión del desempeño y de la experiencia del juego, pero no es tan malo, diría yo, a la hora de jugar. Así que, pues, por lo menos de este juego de Mario 3D Land, puedes jugarlo sin ningún problema. Quizás por la parte de la música puede ser un poco problemática, pero una vez más es algo bastante bueno que pueda funcionar en este emulador, y creo una vez más que es mucho mejor el desempeño que otras alternativas. Y por último, por lo menos en mi caso, el juego de Donkey Kong Country Returns 3D sin duda alguna es un juego bastante pesado, pesa sobre 4 GB por lo menos cuando lo extraí de mi Nintendo 3DS, y diría yo que este juego prácticamente no funciona cuando quieras entrar a un nivel, realmente se cae el juego completamente, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este emulador, que quizás estos juegos un poco más grandes y un poco más retantes pues van a pasar trabajo aún en este emulador. Y por último, déjame compartirte mi experiencia utilizando controles, y es que a la hora de utilizar este tipo de emulador, por lo menos no sé si es una opción que tienes que desbloquear pagando por la parte premium, pero este tipo de controles que se conectan directamente al puerto USB tipo C, por lo menos esta alternativa no me funciona con este emulador, pero los controles que se conectan a través de Bluetooth, como sería el caso del control de PlayStation 5, pues sin ningún problema vas a poder utilizarlo en este emulador sin tener que pagar por la parte premium de este emulador de Maniac, así que sin duda alguna puedes utilizar controles si que quieres tener esta alternativa, pero recuerda que por lo menos estos controles que se conectan con un puerto USB tipo C, pues esos por lo menos en mi caso no me funcionaron. Luego de probar este emulador, en mi opinión sin duda alguna, y lo que me dicen también mis seguidores, es que es una mejor alternativa a la alternativa de Folium y Provenance, así que sin duda alguna puedes utilizarlo especialmente en estos teléfonos que son menos poderosos para que puedas tener acceso a estos juegos de Nintendo 3DS, que a veces es un poco difícil a la hora de emularlos en teléfonos un poquito ya viejitos. También es una excelente alternativa que tiene otras opciones también de pago si es que quieres utilizarlas. Obviamente sería excelente de que todas estas funciones sean completamente gratuitas, pero obviamente de alguna manera estos desarrolladores tienen que hacer dinero con estos emuladores. En realidad incluso prefiero el diseño de este emulador comparado con otra alternativa como es el caso de Provenance. Creo que el diseño de ese emulador es bastante débil. Folium se ve un poquito mejor también, pero creo que este se ve mucho mejor también a la hora de personalizar, a la hora de acceder a tus juegos, de añadirlos también directamente a tu dispositivo. Obviamente pues solamente faltaría que la comunidad empiece a crear skins para poder sacarle el máximo a la pantalla a la hora de emular estos juegos, especialmente si utilizas controles para no tener esos controles directamente en la pantalla. Así que ya veremos qué estará pasando con el futuro de este emulador. Yo seguiré bien pendiente, así que recuerda seguirme en mi comunidad de Telegram para que no te pierdas cualquier anuncio y noticias sobre este tipo de emuladores y otras cosas que pasen en el mundo de Apple. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este emulador. ¿Lo piensas probar? ¿Ya lo probaste? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.